Buenas tardes. Tengo el placer de saludar a los miembros de Junta Directiva presentes, a los socios del Centro Gallego y a invitados de nuestro Centro Gallego de Madrid. Pero de una manera muy especial tengo que saludar y recibir en esta ocasión a don Clemente Fernández Fernández, sí, señor, autor de este relato autobiográfico, Recuerdos. Madre mía, ¿qué recuerdos tendrá? Recuerdos. Así me los he quitado de la cabeza. Este acto cultural está organizado por la editorial Cielo Eléctrico, que representa Concepción Fernández Fernández. Mi sobrina. Su sobrina. Que yo pregunté el parentesco al entrar. Dije yo, sobrina, pues mira, siempre la cercanía de un familiar de esta categoría, como representa a la editorial Cielo Eléctrico, pues es un placer también en el Centro Gallego de Madrid recibirla como editorial. Y también saludo a Cristina Matillas Colá, que es poetisa y escritora, que también su participación en esta tarde va a ser muy importante. Bien, yo le venía comentando a don Clemente, le venía comentando desde que entró en el Centro Gallego, que había leído un poquito las referencias que la publicación que hicimos a los socios e invitados y los carteles que hemos anunciado. Dije yo, este señor tiene que tener una vida intensísima, é un galego de postín. Bueno, no nací en Galicia, que nací aquí, pero me siento más de Lugo que muchos lucenses. A ver, es que además yo he tenido muchos familiares también, abuelo y tíos en Cuba, en Cuba y en México, y mi hermana mayor murió en Buenos Aires. Entonces, yo tengo mucho contacto, digamos, con Hispanoamérica. Saturnino, usted me ha traído recuerdos de la familia en el día de hoy, porque sus padres emigraron a Cuba y en 1929 regresan ya a España y se sitúan aquí en Madrid, que es cuando nace usted. Así que es madrileño. Vamos a llamarle el nombre que nos gusta, madrigallego. Madrigallego es el que nos gusta. Madrigallego. Madrigallego. Eso es. Todos los que hemos nacido en Galicia y muchos madrileños que admiran Galicia, pues tenemos este apelativo, somos madrigallegos. Bien, ¿qué voy a decir yo? Pues en la presentación decir que ha sido una sorpresa muy agradable, porque el acto de hoy nos ha costado mucho trabajo organizarlo. La prueba es que no se cabe en la biblioteca, porque es que tenemos el salón ocupado, claro. Pero es un sitio muy acogedor, el sitio ideal, puesto que una editorial, una poetisa, y don Saturnino, que está aquí presente, muchas gracias por la asistencia, que disfruten muchísimo de esta velada. El Centro Gallego de Madrid les agradece muchísimo esta visita. Buenas tardes. Yo intervengo en nombre de la editorial Cielo Eléctrico y en primer lugar doy agradecimientos al Centro Gallego por su acogida y a don Fernando por la magnífica intervención que ha tenido para presentar este evento. También doy las gracias a doña Cristina Matillas Colá y a don Clemente Fernández, el autor, por haber venido hasta aquí a hacer esta presentación de este libro que es tan emblemático y que ha escrito en una edad después de jubilado. Interviene en el acto, como expreso, Cristina Matillas Colá, que es licenciada en Sociología, licenciada en Políticas, licenciada en Derecho y escritora y poetisa. Ha publicado diversa narrativa y poesía en diversas revistas y en ediciones de tirada nacional. En cuanto al autor, es un empresario de profesión que, más allá de la jubilación y tras una vida dedicada a diversos negocios y avatares, escribe este precioso libro de memorias autobiográficas lleno de ingenio y de simpatía. Concurrimos a la presentación del libro
recuerdos, y en cuanto al libro hablarán los demás intervinientes. En todo caso, solo decir que es un libro ameno, bello, entretenido, espontáneo y bien contado. En él, el autor habla de paz y conciliación entre sus dos ramas familiares con distintas formas de ver la vida, y entre las dos Españas, dividida en guerra civil por las distintas formas de entender la convivencia nacional. Y armoniza las diferencias en una historia cuyo contenido no voy a revelar, pero está llena de una mezcla de gracia, inteligencia y esperanza, todo ello necesario en la fecha de hoy, en que vivimos. Una historia que nos cuenta este niño, que es el narrador, en una forma no exenta de ironía y que nos hará reír a todos. En cuanto a recuerdos, ahora cedo la palabra a los intervinientes, primeramente a Cristina Matilla, que hará la presentación del libro. Muy bien, gracias, Chani. ¿Quién? Gracias. Yo. Bueno, yo voy a decir que es un libro que me ha emocionado, es entrañable y nos lo cuenta desde la visión de un niño, que entonces por eso también tiene más valor. Y he escrito, a propósito de esto, pues un pequeño texto. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro, decía Franz Kafka. El libro Recuerdos lo dedica Clemente, y cito, a mi querida familia, agradecido por tanto amor. No resulta sencillo encararse con el tiempo y lugar en que se alcanzó la plenitud. Clemente es un hombre de reacciones positivas y este libro es fruto de este propósito. Contar desde la mirada de un niño curioso, inquieto, sus recuerdos, de unos años donde era difícil evitar el sabor de la ceniza. Ha seleccionado su material en base a sus recuerdos en 5 capítulos: Mis orígenes, Madrid donde nací, El Espinar donde me crié, Lugo donde crecí y el regreso a Madrid. Y un epílogo muy delicado dedicado a Tere, su esposa. Ha ordenado sus apuntes y comprendido su infancia, resaltando lo importante que son las relaciones familiares, y ha empezado a relatar, redactando sin más ayuda que el propio olfato, el periodo que va desde el reinado de Alfonso XIII hasta el final de la Guerra Civil, es decir, de 1929 a 1939. Y qué bien nos lo cuenta. Decía Doris Lessing que escribir ayuda a comprender. Y nos dice: mi padre, Emilio Fernández, nacido el 18 de julio de 1881 en la casa familiar de Barreiros, originaria de mis dos ramas, tanto paterna como materna, y que está junto a la carretera de Sarria a Portomarín, pertenece a la parroquia de Santa María de Ortoa, Lugo. Emprende un viaje a Cuba. Apedazar los recuerdos, dolor el obtener la panorámica completa que le revela el lugar que ocupa y la movilidad obligada de unos años convulsos y con recuerdos que no se olvidan. El libro es una conversación interminable consigo mismo, de hecho dice que se ha liberado de los recuerdos, plena de complicidades, que afronta la aventura literaria con mucha generosidad y entusiasmo. Hay que tener en cuenta que es el nieto más pequeño de la familia materna y que cumple 7 años en 1936. En esos años la vida de los niños era indiferente. Allí en la Casa del Espinar, en su estación, que estaba en zona nacional, y Guadarrama, que era zona republicana. Con el estallido de la guerra son llamados por la familia paterna y junto con su madre y su hermana se traslada a Lugo, lugar donde, pese a dejar a su padre confinado en Madrid y huir como un refugiado, se convierte en el hijo de todos. Cómo influye en él el cuidado de sus tías, Manuela, Matilde, la autoridad de su prima Conchita, que le ayuda muchísimo, la casa de los Fernández, donde en el último piso estaba Radio Lugo, que para él siempre lo recordará. Al regresar a Madrid, describe la realidad del conflicto que vivió su padre, alejado de la familia, pero mirando por el boquete de una bala de obús
en su casa de Madrid, miró al cielo y vio la luna y toda clase de estrellas, sobre todo Sirio, símbolo de esperanza para los egipcios. Este es Clemente, un hombre bueno, sencillo y entrañable que nos invita con muchísima generosidad a conocer su vida. Escribir es abrir tu mente a los demás. Al final, la historia es un recorrido. Y ahora tienes la palabra. Buenas noches. Es la primera vez que me enfrento a un micrófono, por tanto, os ruego que me perdonéis si cometo alguna falta. De todas maneras, estoy tan emocionado de ver todas tantas caras queridas por mí, todas reunidas para escucharme, que eso me da fuerza y valor y entusiasmo para contaros todo lo que queréis que os cuente. Yo escribí ese libro a instancias de mi sobrina, que me ayudó muchísimo, porque quería quitarme cosas de la cabeza. Estaba todo el día pensando en lo mismo, mis aventuras, mis cosas, tal. El libro fundamentalmente se basa en dos ciudades, en dos lugares. Uno muy querido, los dos muy queridos, pero uno de ellos que es la Estación del Espinar, donde tenemos la suerte que mi hija la mayor vive allí, ¿verdad? Porque está enamorada, como yo, de ese sitio. Y el otro es la ciudad de Lugo. La ciudad de Lugo es, para mí, la ciudad del mundo. Yo he viajado bastante, Tere lo sabe, que hemos ido en muchos países, hemos estado hasta en Hawái, hemos viajado mucho porque hemos sido viajeros, y como la ciudad de Lugo no hay ninguna. Es tan encantadora que como es una ciudad murallada no cambia. Como es una ciudad siempre es igual, la calle de la Reina, los cantones. Y por allí me veo yo correteando y jugando al guá en los cantones con todos mis amigos, muchos de los cuales ya desgraciadamente han muerto, pero que todavía viven varios. Entonces llegar a Lugo y pasear por sus calles, pues me siento tan propietario de ellas como cualquier lucense. Y por eso, pues en mis relatos, ¿verdad?, dedico a la ciudad de Lugo, pues prácticamente una parte muy importante de ese relato, porque el libro se refiere a mi vida entre 1936 y 1939, en plena guerra civil, y Lugo fue una ciudad donde no hubo guerra civil, donde no hubo hambre, donde no hubo como si estuviéramos, y para mí fue el paraíso, porque allí estaba cuidadísimo por dos tías hermanas de mi padre, solteras y mayores las dos, que me trataban como si fuera, como lo que era, un niño porque cuando nació la guerra, cuando empezó la guerra civil, yo tenía 7 años, y cuando terminó yo tenía 10, y entonces bueno, y allí en Lugo pues tengo muchos amigos, me conozco Lugo como la palma de mi mano, he recorrido todas sus calles, he subido por la muralla, hasta he trepado por ella, por fuera, y para mí Lugo es la ciudad más entrañable y querida que puedo tener. Vivo en Madrid, ahora ya voy menos, pero cuando voy me siento en casa. Vivíamos en la Plaza Ángel Fernández, en el piso 3, vivíamos, que está justo detrás del ayuntamiento, muy céntrica la casa. La casa sigue allí, ahora es de mis sobrinos, toda la casa, viven ellos ahí. Y cada vez que veo alguna postal de eso, pues me entra, pues no sé, un calor y una ternura tremenda. Y de todos esos cuentos, pues ha nacido ese libro. Todo está basado en hechos reales, no hay nada de novela, ni de fantasía, ni de nada. Todos son hechos reales vividos por mí, ¿verdad? Y por eso el que lo lea, pues me figuro que le agradará, porque es un libro ameno, es un libro claro, es un libro que no está escrito por un profesional y por tanto puede que tenga a lo mejor muchas faltas, pero francamente es un libro donde he expresado todo lo que sentía, pues por mi familia, por Lugo, por sus calles, sus callejas, la Rúa Nueva, por todas las donde yo jugaba, donde yo me hice esta cicatriz que tengo aquí, que me caí un día y me levanté, no tenía más que sangre. Me fui a una fuente, no tenía más que sangre. Digo, bueno, habré puesto la mano encima de un perro muerto. No, me llevaron al Círculo de Bellas Artes a que me miraran, y cuando le echaron el agua tenía aquí fuera como unas venas, como una cosa blanca,
me las metieron con un palillo, con un palito, me pusieron así tal, y hoy eso, y gracias a esta cicatriz pequeñita que tengo aquí, sé dónde tengo mi mano derecha. Claro, porque si no, a veces me costaba trabajo. Yo no quiero entreteneros más, ¿verdad? Pero en fin, ya no sé seguir porque creo que lo está dicho todo. El libro está escrito con mucho cariño, está escrito con una realidad viva de mis andanzas, de mi vida, de mis cosas, y espero que si lo leéis os pueda gustar. Y si podéis añadir a ese libro, como todos sois, me conocéis tanto de toda la vida, todos sois tan entrañables para mí, si queréis añadir algo vuestro al libro, pues entonces le hacemos otro nuevo libro a continuación, otro nuevo libro donde recogeremos todas las opiniones de nuestros seres queridos que han tenido ese libro. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, estamos encantados de veros a todos, me siento muy, muy tranquilo porque todos son personas de casa, todos, ¿verdad? Miro así, alzo la vista y aunque veo ser personas que no conozco, pero por el hecho de estar aquí ya los considero como de casa. Y en fin, que paséis una buena tarde y de momento, pues, salvo que la directora de aquí no me diga qué tengo que hacer, pues ya no sé qué decir. Sí, que nos cuentes algún relato de cómo has vivido efectivamente tú la guerra en Lugo. ¿De cómo? Has vivido efectivamente la guerra en Lugo, lo que ha significado bueno, a ti. Nosotros, efectivamente, tienes razón. Guerra, ¿no? Nosotros estábamos veraneando, como siempre, en la estación del Espinar. Allí tenía mi abuelo una fábrica de maderas y al lado había una casona muy grande llena de dormitorios. Y mi abuela disfrutaba muchísimo de recibir a todos sus nietos y cada uno teníamos en la casa pues una zona que nos pertenecía de dormitorios y todos estábamos y allí yo era feliz porque yo era un niño pequeño y lo que hacía era corretear, subir a la garganta del río Moro, no sé si conocéis la estación del Espinar, pero si no la conocéis, pues ir porque os va a gustar mucho. Subía a la garganta, montábamos en caballos a pelo que cogían, que estaban por allí pastando en el campo, íbamos al río Moro y cogíamos truchas con la mano, ¿verdad? En fin, y luego pues lo pasábamos el día, yo tenía amigos allí del pueblo, que eran mis compañeros, Cesario y Juanitín, que no sé ya si vivirán, pues espero que sí, ¿verdad? Y les deseo lo mejor, que siempre estábamos haciendo travesuras y trastadas, jugábamos al escondite en los vagones del tren, porque en mi casa estaba el jardín y luego la vía del tren enfrente de la estación, y ahí siempre había aparcado vagones del tren, y jugábamos al escondite en los vagones del tren. O sea, quiero decir con esto que el Espinar para mí ha sido mi segunda casa. Siento un amor por ese sitio, como siento un amor tremendo por Lugo, donde pasé los mejores años de mi vida, que fueron los 3 peores años de España, que fue del 36 al 39. Y en Lugo no había guerra. En Lugo todo el mundo estaba tranquilo, lo único que el Círculo de Bellas Artes, pues no podías entrar porque estaba lleno de heridos y como no cabían, estaban tendidos por el suelo y si querías entrar tenía que ir sorteando a todas las personas que estaban tendidas heridas de la guerra en el suelo. Pero en Lugo no hubo guerra civil. Entonces yo viví en Lugo maravillosamente. Yo viví tranquilo, ¿verdad? Tenía una pandilla, íbamos al río, alquilábamos barcas, pescaba en el río Miño es un río muy, muy bonito, y además tiene buena pesca, pues yo me gusta pescar, ¿no? Siempre que me piquen. Y entonces, bueno, total, que yo en Lugo he sido un hombre muy feliz. Yo estoy vinculado a Lugo en cuerpo y alma, ¿verdad? Como estoy vinculado pues a otros seres queridos, porque yo soy una persona que me gusta querer a la gente y me gusta que me quieran, ¿no? Yo adoro a mi familia, ¿verdad? Y adoro a todos mis sobrinos y mis primos y mis amigos. Aquí está Juan Fonseca, un amigo de toda la vida, ¿verdad? Que es el único que me queda de toda nuestra panda, ¿verdad? Murieron Pepe Yahweh, Juanín, Perico, mi querido Pedro, el marido de esta señora que está aquí, que era un gran torero. Y yo, como soy muy aficionado a los toros, pues yo toreaba mucho con él, ¿verdad? Y Pedro me decía, chico, si yo te hubiera conocido a ti cuando yo era torero,
porque era una primera figura del toreo, no era un torero cualquiera, era una primera figura que un año toreó todas las corridas de las máximas. Dice, tú hubieras sido torero conmigo, me decía, y yo le contestaba, no te quepa la menor duda. Porque íbamos a la finca que tienen en Salamanca y nos encerrábamos 2 vacas, ¿verdad? O 2 becerritas y toreábamos bien. Y yo toreo, aunque esté mal que lo diga, como Curro Romero. O sea, yo como mi ídolo, yo toreo maravillosamente, vamos. O sea, me siento, pero bueno, y me gusta mucho. Es lo que más me gusta. A mí tengo 2 cosas que me gustan mucho, que es cantar y torear. Yo cantaba antes muy bien, aunque esté mal que lo diga. Cantaba los boleros de maravilla, que lo diga Teresa, que siempre le ha cantado Lisboa Antigua, en portugués, que le gustaba mucho. Un día estábamos en un crucero portugués y se hizo un concurso y yo me presenté y canté Lisboa Antigua en portugués. Digo, me van a dar a mí el primer premio, porque seguro no la canté. Me aplaudió todo el mundo a rabiar, porque yo la cantaba muy bien, aunque esté mal que lo diga. Pero hijos de mi vida, que le dieron el premio a otro, digo, pero bueno, vamos a ver. Yo digo, a mí no es que me importe que era una semana en la feria de Sevilla. Digo, ¿por qué le habéis dado a este otro? Dice, porque es sordomudo. Digo, anda, ahora sí que la fastidia. Total, que le dieron el primer premio, y a mí ni nada, no me dieron nada. Le dieron la feria de Sevilla al sordomudo. O sea que tuve hasta esa mala suerte. Y luego, bueno, lo cantamos en un crucero que hicimos en portugués, ¿te acuerdas que lo canté en el barco aquel Lisboa Antigua, que yo lo cantaba muy bien? Pero vino el coronavirus, me pegó muy fuerte, me tuvo a las puertas de la muerte, y ya, aunque esté mal que lo diga, no tengo la voz que tenía, porque aunque sea sin presumiendo, yo cantaba los boleros de maravilla. Y me gustaba mucho cantarlos. Sí, los cantaba muy bien, Tere, no me lo niegues, lo sabes. En fin, con todo esto que os digo, es que estoy encantado de veros. Todos sois una familia muy querida, amigos muy queridos, que son como familia, y me siento alegre de estar hoy aquí con vosotros y de que paséis una buena tarde y que digáis todo lo que queráis, que yo os contestaré a todo lo que pueda. Un beso muy fuerte y muchas gracias. ¿Tú eres la moderadora? Hay una anécdota en el libro interesante. Una anécdota en el libro interesante que cuentas cómo narró tu padre. ¿Cómo? Sí, que cuentas cómo contó tu padre la historia de las minas del Riz. Hay una anécdota. Bueno, sí. Nosotros, mi abuelo fue un día a comprar según dice la tradición, fue un día a comprar en el puerto de Santa María un tiro de caballos árabes, porque entonces no había coches y para su carromato ese, bueno, la carroza que tuviera, pues necesitaba esos caballos. Entonces allí se le acercó un muchacho y le regaló una piedra. Y le dijo, como esta piedra, hay un monte entero ahí enfrente. Y entonces mi abuelo cogió la piedra y cuando volvía en el coche cama para Madrid, resulta que iba al lado de él un ingeniero de las minas de Río Tinto. Y le dio la conversación, dice, mire usted, me he encontrado con un chico y me ha dado con esta piedra y me ha dicho que ahí hay un monte que es todo lleno de piedras de estas, vamos, todo tal. Y le dijo el señor, el ingeniero, dice, mire, yo voy ahora a Londres, usted me da la piedra si quiere, yo le garantizo tal, y yo le mandaré un informe del laboratorio a ver qué tiene esta piedra. Resultó que la piedra tenía el 95% de hierro puro. Entonces, claro, mi abuelo al ver eso, se puso en contacto con este señor Macpherson, que era el ingeniero, y compramos las minas del Rif. Las minas, entonces no existía Marruecos, eran todo cávilas, ¿verdad? Y en las cávilas, pues mandaba una persona. En donde estaban las minas del Rif, el rey se llamaba el Rogui, que quiere decir el pretendiente en español, por lo visto. Entonces hablamos con el Rogui, y el Rogui le vendió a mi abuelo el monte Huizán, que es donde estaban las minas del Rif, y se lo vendió por 21 mulos cargados de plata. Entonces, claro, mi abuelo le compró y le encargó a mi padre que le cogiera los 21 mulos cargados de plata.
Cuando tuvo los 21 mulos cargados de plata, emprendió el camino de Melilla y luego de subir hasta donde estaba el Rogui con sus huestes, ¿verdad? Y el Rogui había mandado él era un jefe, entonces había mandado de su cábila pues una serie de personas, de soldados, para protegerlo, para que no le robaran. Llegó sin novedad allí y el Rogui, para celebrar, dio una cena tremenda tal y se cortaron 8 cabezas. ¿Cómo que se cortaron 8 cabezas? Sí, se cortaron 8 cabezas. Resulta que como en aquella época el Rogui estaba siempre en pelea con todas las otras cábilas, pues tenía prisioneros. Y entonces tenía un cañoncito pequeño, ¿verdad? Y ponía la cabeza en la boca del cañón. Y disparaba el cañón y le volaba la cabeza. Pero le volaba la cabeza solo al que era malo, porque el que era bueno no cargaba el cañón con pólvora, lo cargaba con metralla, lo cargaba con pólvora. Y entonces cuando disparaba, no le volaba la cabeza, pero se la ennegrecía, pero el tío salía corriendo por allí como un rayo, ¿verdad? Y decía, ¿ves? Alá ha hablado. Este que era malo, le ha volado la cabeza. Y el que es bueno, pues ha salido vivo del verbo. Todas esas cosas, pues las vivía mi padre mucho, ¿verdad? Con los 21 mulos. Las minas del Rif resultó un negocio grande, era una de las empresas más, en la bolsa de España, más cotizada. Pero, hijo, ya se formó el reino de Marruecos, y el Mohamed V, me parece que era, pues se encargó de quedarse con las minas del Rif. Como era una propiedad española, él no la podía requisar, y entonces creó un dair en el que ponía que por la extracción de las minas, de eso, pues cobraba una cantidad. Y entonces las minas del Rif, que tenía mucho dinero, pues le pagó esas cantidades que pedía. Entonces, al ver que no conseguía por ese lado, pues le puso un dair en el cual le complicaba más las cosas. Bueno, estuvo poniendo daires que son como del boletín oficial del Estado, como órdenes ministeriales o como sea, ¿no? Le puso hasta que consiguió que ya no pudiera pagar más las minas del Rif lo que ponía, y entonces ya se las compraron. Y entonces los que teníamos acciones de minas del Rif que valían muchísimo, pues si queréis un día venís a casa y os regalo 20 o 30, que valían muchísimo en bolsa, dejaron de valer nada, no valían nada. Y yo no las vendí. Mi tía Belina, que era más lista que el hambre, pues las vendió todas. Pero antes, porque se olía la cosa. Pero yo no las vendí, porque mi madre no quería venderlas. Y las tengo de recuerdo. Si algún día alguno queréis venir a casa, os doy, que tengo muchas todavía para dar de recuerdo. Me fui a ver a uno de esos que compran cromos y tal en la calle, en la Plaza Mayor, y me dijo, mire usted, esto no tiene más valor que tiene el escudo de la República. O sea, que el escudo que tiene allí grabado en el eso, lo demás no vale. Digo, pues entonces me quedo con ellas. Y en mi casa están. A cada uno que viene, toma, una de mira, todas las que teníamos. Papel mojado. Así cambió la vida y cambiaron las cosas, pero bueno. Así que nada más. Yo, de momento, preguntar lo que queráis, porque así hacemos un coloquio entretenido, ¿verdad? Y bueno, pues cuando queráis... hemos terminado, cuando queráis, vamos, si queréis estamos aquí hasta mañana. A mí me da igual, yo con tal de ver esas caras tan entrañables enfrente, puedo estar aquí hasta mañana, si hace falta. Así que nada, perdón. Yo viví en Melilla 3 años. ¿Cómo? Vivió en Melilla 3 años. ¿Cómo que dice 3 años? 3 años vivió en Melilla. 3 años él vivió. Sí, vivió viví en Melilla 3 años. En el año 66, 67, 68. Y recuerdo, sí, el puerto de Melilla, recuerdo venir las vagonetas de las minas del Rif, que cargaban en barcos allí en Melilla. Le costaron a mi abuelo 21 mulos cargados de plata. Pues las minas del Rif, el monte Uixán que está allá pues enfrente, 21 mulos cargados de plata ya era un valor muy importante. Además tuvo mucha gracia, porque resulta que nosotros lo vendíamos, lo mandábamos todo eso a la Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, todo el hierro, y claro, el dinero venía a España. Y el tío del Rogui, con mucha razón, del tío de cuando se hizo Marruecos, digo que no, que el dinero tenía que haber ido a Marruecos, pagar los impuestos correspondientes y luego llevármelo a España. No le faltaba razón.
Y así fue como se fue quedando poquito a poco con las minas del Rif y ya no valieron nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queréis que os diga? ¿Qué más que os queréis que os diga el día que no me escapé a los toros? No. En Toledo, ¿no? Dice tu mujer que no. Sí. Sí, porque ¿El qué dice? Eso no está en el... es que si queremos saber tu experiencia con los toros, queremos saber porque tú tenías mucha afición por los toros y contar tu experiencia con los toros. Bueno, la experiencia con los toros, aquí tenemos Teresa, que es la viuda de mi más querido amigo Pedro Pedrés, que era un torero de primerísima categoría, y ella sabe cómo toreo yo. ¿Eh? A que toreo muy bien, ¿ves? Todavía Pedrito, en su finca, hace que no voy. El hijo de Pedro, que el Pedro el pobre murió, el Pedro hace que no voy. Todavía Pedrito, cuando voy, la última vez, ya encerró unas becerrillas para que toreábamos, y yo con 96 años toreaba todavía las vacas. Vamos, toreaba. Le daba... ¿Cómo? Que cuentes las anécdotas taurinas tuyas. No lo he entendido. Las anécdotas taurinas, cuando te fuiste a Toledo. Ah, la anécdota de cuando me fui a Toledo. Sí. Bueno, no importa. ¿Cuándo? Sí, la anécdota cuando fuiste. Sí, lo de Toledo, sí. Lo que fuimos a Toledo. Sí. Bueno, pues mi primo Tomás, que en paz descanse, que tenía un año más que yo, pues urdimos la idea de que íbamos a ir a Toledo a ver la fiesta del Corpus, que había una corrida de toros que toreaban Manolete, Arruza y Parrita, que era el cartel estelar de entonces, que además con toros de Miura. Como éramos aficionados, pues mi primo Tomás y yo cogimos un balilla que tenía en una jaula mi tío, el padre de él, que estaba muy enfermo y murió a los pocos días, estaba muy enfermo y no se enteraba de nada, pues cogió, ¿verdad?, y la llave, y sacamos el balilla. Le fuimos a la gasolinera que tenía mi abuela en la Ronda de Segovia, le llenamos el depósito, firmamos un vale, pusimos y comimos, y después de comer emprendemos el camino a Toledo. Era el día del Corpus de 1945, que entonces no había coches en España, pero se conoce que todos los que había estaban en la carretera de Toledo, camino de eso para ir a los toros. Total, todos los que había. Entonces prendimos el camino, y cuando estábamos cerca, empieza el motor del coche, tiqui, 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 y yo le digo, tú sigue, tú cállate, no, tiqui, 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 tiqui. Bueno, se conoce que no le habíamos hecho el aceite, pero hija, cuando llegamos ya a la puerta casi de Toledo, en una bajada que hay, y que esté a la derecha la Plaza Toros, el coche ya dijo que no tiqui, tiqui, que taca, taca, y se quedó allí clavado como una piedra. Mira, nosotros encarné con el coche, toda la policía, el tráfico alrededor, y una caravana que se formó en la carretera que casi llegaba hasta Madrid, y nosotros, ¿pero qué pasa ese coche? Se ponían los de tráfico, a ver ese coche, quitármelo de ahí, que no sé qué. No, yo no sé qué le pasa, es que se ha quedado. Total, cuatro de tráfico, 4 policías de tráfico cogieron el coche en brazos y lo pusieron en una alquería, en el patio de una alquería que había allí, y entonces nosotros ya felices nos fuimos a ver a mi tío Norio para que estaba con Manolete. Subimos al Hotel Zocodover, los dos, y mi tío Norio, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Estaba en la habitación con Manolete. No, nada, que hemos venido. ¿Cómo que habéis venido? ¿Cómo habéis venido? No, hemos cogido el coche. Habéis cogido, pero si no tenéis carné. Digo, ya, pero hemos llegado muy bien, tío, estamos, ya ves, estupendo. Bueno, y entonces, ¿y qué? Que estaba con Manolete allí. No, que queríamos ir a los toros esta tarde a ver a Manolete, ¿verdad? Que estaba allí con él, porque mi tío Norio era agente de Manolete, o no sé qué historia. Y dice, de eso nada, vosotros os vais con Carlos a Madrid inmediatamente. Digo, no, Carlos era su chofer, que tenía un chofer que había traído de Sevilla, que tenía alrededor siempre chicas entre los 18 y los 80. Era un pincel, vamos, era una cosa pero impresionante. Bueno, total, que nos pone con Carlos y le dice a Manuel, pero me dan unas entradas a los chicos. Nada, no hay entradas que valga. Total, empezó la corrida
y no podíamos, queríamos colarnos y no podíamos. Oiga, que somos amigos de Manolete, nada. Nos quedamos sin ver a Manolete, a Ruza y a Parrita y sentados con Carlos enfrente, rodeado de chicas y tomando unas gaseosas. Total, acaba la corrida y le digo yo a Tomás, a mi primo, digo, mira, digo, yo me voy a ir en un autobús de esos que había antiguamente que decía los toros, al fútbol, no sé si os acordáis algunos de esos, ¿no? Bueno, pues uno de esos decía, venga, a Madrid, me subo en un autobús de esos, digo, así llego a mi casa, son las 8, las 9, y nadie se entera y yo me cuenta. Bueno, el autobús que cogimos de esos de al fútbol, a los toros, se estropeó en Illescas, allí parado. Todos bajados, todos, venga, ¿qué vamos a hacer aquí? Nada, no lo arreglaban. Entonces, madre mía, las 10, las 11 de la noche, en eso veo pasar el coche de mi tío Honorio a toda velocidad, con mi primo dentro, y ¡ey! Nada, no me hicieron caso. Bueno, mi tío muy prudentemente había llamado a mi padre, y que el coche donde yo iba, el autobús, que no era un autocar, era un autobús asqueroso, iba a la Plaza Mayor. Llego a la Plaza Mayor, y allí, a las 12 de la noche, me bajo y veo a mi padre con el cinturón en la mano, que tenía una hebilla, y corriendo. Y yo he hecho a correr por todo la Plaza Mayor, y él detrás de mí. Y otro tío mío que había venido de Galicia y vivía, también eso, mi tío Manuel, no le pegues, Emilio, no le pegues. Pero no me pegó, no me cogió, no me pegó. Pero bueno... En definitiva, esas son otras de las aventuras mías juveniles, que he tenido muchas y muy entretenidas. Y si volvemos un momento a Lugo, pues os diré que Lugo ha sido la ciudad que más he querido en toda mi vida y que la sigo queriendo. Y lo digo sin rubor, porque además es una verdad como un templo. Lugo es una ciudad preciosa, amurallada, tiene la peculiaridad de que es siempre igual, no crece todo alrededor. Vas a Lugo y por la carretera a Coruña lleno de empresas, y por el otro lado, al otro lado del río, lleno de tal, pero dentro de las murallas está como cuando yo era niño. Y me da una ilusión llegar allí, aunque ya no puedo estar en casa de mi hermana, que está porque la tienen mis sobrinos y la tienen cerrada, no sé por qué, toda la casa. No, tal. Entonces me voy al Méndez, a hospedar al Méndez, la última vez que estuve, que es un hotel que está en la calle La Reina. Y entonces, pues nada, me paseo por allí, veo la catedral. Nosotros cenábamos, os cuento, no sé si os he contado lo de la Virgen de los Ojos Grandes. Pues la Virgen de los Ojos Grandes es la patrona de Lugo. Es la patrona de Lugo. Y es costumbre, está en un pedestal que es como una copa. O sea, es un pedestal fino y arriba se abre como muy grande, y allí está la Virgen. Y es costumbre darle vueltas rodando alrededor. Entonces yo iba con los amigos, nos poníamos 3 en fila y íbamos a 20 vueltas. Y empezábamos a una velocidad tremenda alrededor de la Virgen. Y todas las beatas asombradas mirando. Y llega una de las beatas a la tienda que tenía mi tía Matilde en la calle La Reina, de lencería. ¡Ay, señorita Matilde, usted tiene un sobrino muy religioso, ¿eh? Pues no será mi sobrino, dijo ella. Que sí que es su sobrino, que lo conozco bien, pero muy religioso. ¿Pero cómo muy religioso, hombre? Sí, muy religioso. Bueno, total, mi tía se quedó entregada, y cuando llegó por la hora de comer, ven aquí, rapaz, dice, ¿tú le das las vueltas a la Virgen? No sé, pero tal. Pues sí, ¡ay! Ya sabía yo que tú eras buenísimo, tu hermana siempre te está difamando de que nada, y tu prima Conchita igual, y empezó a darme abrazos y besos, de cariñosa. Digo, es que, claro, le estamos haciendo carreras. ¡Anda, vete de ahí! Se pone... Total, que ya dejé de dar vueltas a la Virgen. Y así en Lugo he sido la ciudad más entrañable para mí. Tengo recuerdos de ella de todo tipo y me la conozco mejor que los lucenses. Piedra a piedra, mano a mano, y aunque hace mucho que no voy, quiero que sepan los de Lugo que tengo una veneración por esa ciudad y una adoración fuera de lo común. Muchas gracias por escucharme, ¿eh? Y ahora si queréis preguntar, pues yo os respondo. Muchas gracias. Pues sí, el epílogo luego ya cierro yo. ¿El qué? Vale. ¿El qué?
¿Qué pasa? Que voy a leer el epílogo dedicado a tu mujer. ¿Cómo? Que voy a leer el epílogo. ¿Que vas a leer El epílogo. Ah. Sí, el epílogo. Va a leer el epílogo. Ahí tengo Tere puesto en el libro, tengo Tere escrito en griego. Sí. Lo tengo escrito en griego porque yo, cuando éramos novios, iba por las paredes poniendo Tere en griego. De las paredes llevaba un lince de Tere en griego. Lo ponía Tere, Tere, Tere. Y por eso aquí, en el epílogo, está Tere puesto en letras griegas. Eso es lo que está. Ella lo quiere leer, ¿no? Sí. Pues dejarlo que lo lea. Ya como un poco colofón, me parece... Yo es que estoy enamorado de mi mujer desde que tenía 10 años. Y fíjate, llevamos 72 años casados y 81 de novios en total, así que fíjate. Y sigue siendo igual de guapa que cuando yo la conocí. Le dije a mi prima Antoñita, digo, con esta niña me voy a casar yo. Le dije yo, y aunque era guapísima y tenía muchos pretendientes de todo tipo, hasta tuvo un gibraltareño ahí que por lo visto era riquísimo y aquello a mí me sentó mal. Pero bueno, pero nada, al final se convenció y se casó conmigo, con lo cual se lo agradezco toda la vida, porque me ha hecho muy feliz, la adoro, la quiero con locura y por tanto que Dios nos siga manteniendo juntos muchos años, ¿sabes? Bueno. A ver, ¿qué pasa, Tete? Esta es mi sobrina Tete, que vive en Lugo. Por tanto, tiene mucho conocimiento de todas las cosas. No, yo quería hacerte un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje. Y ya que estamos en el Centro Gallego, lo he escrito en gallego. ¿Está escrito en gallego? Sí. Perfecto. Vale. Entonces, hoxe quero expresarlle o meu agradecemento a meu querido padriño. No te entiendo, hija, no te oigo. Hoxe quero expresarlle o meu agradecemento a meu querido padriño. Eso es. Pertencente a unha xeración nada a comenzos do segundo cuarto do século XX. Grazas por compartir as túas experiencias connosco no teu regreso ao orixen. Grazas por darnos datos sobre a túa resiliencia. Grazas por ensinarnos que as boas familias, tanto naturais como adoptivas, foron e serán o apoio seguro e equilibrado ata a fin dos tempos, en calquera dificultade que se presente na vida, demostrando no teu relato nunha cruenta guerra entre irmáns, dende a mirada clarividente e da lóxica esmagadora dun neno. Entón, estas familias souberon resolver con moito sentido común os problemas colaterais dos cidadáns en tempos de guerra. E iso, xunto cos valores fundamentais que transmitiron, como creatividade, coraxe, resiliencia, xenerosidade, altruismo, obxectividade e perdón, que nos fan sentir que un novo futuro ten unha saída cara a algo mellor. Unha aperta debuxo da túa fillada. Decir que apadriñar ben en Galicia supón unha axuda para facer máis levadeira a vida do afillado e afillada, superando as dificultades e as desgracias que, sin dúbida, poden chegar en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues aquí estamos. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Que pregunte. Que estamos aquí para contestar. Leo el epílogo, sí. A ver. A ver. El epílogo. Pone Tere en griego. ¿Lo lees? El Sí. Tere en griego, sí. Mi vida posterior tiene otros avatares, pero lo principal es que, tal como dije cuando conocí a Tere en la casa de mi prima Antoñita, por el año 1942, con esta niña me voy a casar yo. Era muy guapa, tenía un tipo estupendo,
nada de eso me importaba, sino que era la persona más encantadora del mundo, alegre, con chispa, de ojos negros, reidores, profundos y con una mirada cálida, envolvente, además de inteligente, lo cual hacía que ya no quisieras mirar otra cosa. Empezamos a salir, me enamoré perdidamente y tuve la dicha de obtener su aceptación a mi propuesta matrimonial. Y no me arrepiento de ello, porque es una mujer maravillosa e irrepetible, que me apoya en todas mis inquietudes y a quien admiro sinceramente. Hoy es mi esposa. Llevamos 86 años juntos, de los cuales 71 vivimos casados. Me acompaña en cada uno de mis días y deseo que lo haga hasta cuando Dios disponga de mí. Aquí termina esta historia de la cual guardo un maravilloso recuerdo y agradezco a quien le he contado todo esto por lo bien que lo ha hecho. Madrid, 2 de mayo de 2025. Muy bien. Muchas gracias. Uy, por favor, qué bonito. Muy bien. Oye, muchas gracias. Eso es para ti. Qué bonito. Muchas gracias. Sí. Voy a cerrar el acto. ¿Cómo? Sí. Voy a cerrar el acto agradeciéndoles. Bueno, muy bien. Bien, de los muchos actos que en el Centro Gallego de Madrid celebramos habitualmente, es muy emocionante escuchar lo que hemos escuchado hoy, porque a mí también personalmente, con mis 83 años, me ha trasladado a muchos eventos. Yo estuve casado menos años, mi esposa falleció hace 17 meses, pero aún así estuvimos casados 58 años más 6 de novios. Entonces, el ejemplo de usted con su esposa es admirable. Yo, a la juventud, yo tengo 6 hijos y 8 nietos, no hago más que decirles, hay que traer hijos a este mundo. Tengo un nieto de 10 meses, que me quiere mucho cuando me ve, me pone la cabecita aquí y yo le canto. Así que lo de hoy para mí me ha llegado muy adentro, muy profundo. Muchas gracias. Y aparte, como he vivido... Cuando hablas con el corazón, Sí. siempre llega adentro cualquier cosa. Estoy que le ha llegado, eso que te ha llegado a usted dentro, le ha llegado adentro a muchos de mis seres queridos que miro, cuando por muchos de ellos también les llega adentro, porque saben lo que los quiero, lo que los admiro, y es una maravilla tenerlos aquí junto a mí, oyéndonos y, en fin, de todas las cosas. Bueno, Pues muchísimas gracias. Encantado. El Centro Gallego de Ha sido un Madrid placer. queda abierto para cualquier presentación, para cualquier reunión. Estaríamos encantados de seguirlo recibiendo con esta atención que hemos observado. Muchísimas gracias y buenas tardes.